Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Atrévete en Sábados de Diálogos. En un episodio más, hoy me encuentro con una amiga, Manu de Nazaret. ¿Qué tal, Manu? Muy buenas tardes. Hola Andrés, bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Vamos a platicar de una vida, de fe y fe y juventud, podremos decir, en esta plática. Manuela Quiseno, nada más la encuentran por todas sus redes sociales como Manu de Nazaret. Ahorita vamos a platicar pues todo lo que hace también en redes sociales, en pro de la evangelización, en redes sociales, que Dios se escuche por todos lados. Pero vamos a empezar por el inicio. ¿Quién es Manu de Nazaret? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fuiste creciendo y cómo fue llegando el amor de Dios a tu vida? Bueno, nací en Colombia y pues siempre, pues gracias a Dios, en una familia católica de rosario diario, de Santa Misa los domingos, pero siempre desde muy pequeña puedo decir que tuve como, no sé, como eso adentro que me decía que estaba Dios, ¿no? En mi corazón, así como que no lo conociera de, claro, de sabiduría, pero lo sentía, ¿no? Conmigo. Y siempre mi mamá me cuenta que, bueno, yo fui bautizada igual que mi hermana el 15 de agosto, y me consagraron a la Virgen desde que me bautizaron. Entonces, pues de María siempre, pero pasa que cuando, desde muy pequeña, desde que empecé a leer, el sacerdote guía espiritual de mis padres me llevó, bueno, me regalaron una Biblia a ellos, pero él le dio una bendición muy bonita. Y era de que, pues, en sí, como que todo lo que se leyera, pues, quedara en mi corazón y lo guardara, pues, Jesús en mí. Y pasa que y a mí, pues, no es que me haya fascinado la lectura tampoco, pero lo que era esa Biblia nunca la paraba de leer, o sea, siempre y me llamaba como a leerla desde casi 4 o 5 años, la leí. Ale- Sí, la leí. Desde, Sí, desde muy pequeñita la leía siempre, y me la aprendí, o sea, me preguntas si me acuerdo las imagencitas porque era de niños, entonces, me encantaba la Biblia, la leía siempre, pero ya después, por ahí a los 2 años de ahí, mi mamá, yo no me acuerdo, pero mi mamá me dice que desde muy pequeñita, yo iba a la mesa de nochero, como la mesa sí, de noche de ella, y sacaba todas las novenas y como pequeñas imágenes, y hacía mi propio altar. Y ella dice que ella pensaba, pues, que yo estaba como jugando, porque era muy pequeña, como para, no sé, como para darme cuenta, ¿no?, de lo grande que era lo que estaba haciendo, que tampoco creo que yo me daba cuenta, pero yo hacía muchas novenas y sin saber, ni pedía nada, yo creo que simplemente era como un impulso del espíritu que me llevaba a hacerlo. Y bueno, y pasa esta etapa de ser yo así, y me encantaban las procesiones, todo lo que fuera, pues, de Dios, a mí me llenaba el espíritu sin saber, pues, así simplemente lo amaba, me encantaba. Pero después llega la adolescencia y claro, uno de adolescente, pues no tanto que ya olvidé a Dios del todo, sino que existí, yo sabía que existía y todavía lo reconocía, ¿no? Pero pasó como a un segundo plano, como que está, pero bueno, yo de pronto no estoy mucho para él, pero él está para mí y eso está bien. Entonces, claro, cuando tú lo necesitas, cuando tienes miedo, lo que sea, ahí está, y lo llamaba y siempre. Pero era muy como mi prioridad era, no sé, de pronto los juegos o el celular o cualquier otra cosa, o el estudio llegó a ser mucha prioridad para mí, ya más grande. Y entonces, como que Jesús era, si me queda tiempo hago el rosario, pero mientras me ocupo en el examen, en la tarea. Entonces pasa que cuando ya llego a Estados Unidos, yo pensaba pues que llegaba a oportunidades, me refiero pues de estudiar, pero, Jesús es muy lindo, que de hecho la camiseta que tengo puesta hoy, es de ese retiro que, pues, digámoslo así, cambió mi vida, porque llego yo, bueno, como para decir, yo empecé en unos grupos de jóvenes, después de la misa de 12 siempre tenían estos grupos, y en estos grupos de jóvenes, llega que van a decir que va a haber un retiro muy grande en una universidad de acá, una universidad católica, pero tenías tú que dormir los Estás ahorita en Nueva York, ¿verdad? Ok. Sí, acá estuve en Nueva York. Y pues claro, me dicen que eso fue como en el 2018, 2019. Yo estoy segura que fue antes de la pandemia. Entonces, pues voy al retiro, pues
mi hermanita y yo tenemos la gracia de ir al retiro y pues yo la verdad pensé que, no sé, yo nunca pensé que mi vida fuera a cambiar, simplemente pensaba, bueno, es divertido con mis amigos, vamos a ir y no sé qué. Pero pasa que yo siempre veía al Santísimo y me habían dicho, ese es Jesús, arrodíllate, y pues claro, me arrodillaba, pero no lo comprendía hasta ese momento que en el día tercero, creo, nos llevaron, ¿sabes? Como esa procesión eucarística que hacen con la Sí. Eucaristía, que la llevan a cada uno y pues yo decía, bueno, pero la gente, pues, y era muy grande, era mucha gente, venía de todo Estados Unidos, llegaron a este retiro y yo, bueno, pues que me lo traigan, o sea, para mí era como que, bueno, normal, me echo la bendición y ya. Yo no pensé que iba a cambiar mi vida ese momento cuando, cuando me lo traen, yo empecé a llorar, a llorar, a llorar, y yo no podía parar de llorar, como que mejor dicho, me enamoré. Yo ese momento es como cuando tú ves a alguien que dices, es amor a primera vista, así mismo. Yo me enamoré y yo dije, ay no, y tiene que haber alguien adentro, porque yo no me voy a enamorar pues de un pan, ahí tiene que haber alguien ahí. Entonces me puse a investigar. Cuando salí del retiro, pues yo conté como testimonio que Jesús, mientras me lo pasaban, me dijo, no viniste acá por las oportunidades como tú crees, viniste a conocerme a mí. Entonces ahí conocí a Jesús Eucaristía y a Jesús pues mismo, porque desde pequeña yo veía a Jesús muy grande, como para mi alcance, como que yo no es Dios, entonces no me puedo acercar a él y lo veía como, sí, muy, muy, muy grande, me daba como miedo acercarme a él. Y me acercaba a ver a María. María siempre fue mi guía, la que yo le hablaba, como el amiguito imaginario del niño chiquito. Esa fue María para mí. Entonces ella pues eventualmente, claro, me lleva a su hijo, pero, pero mientras la Virgen María pues muy tierna, muy sigilosa con lo que hacía, muy cuidadosa siempre, pues nunca, o sea, yo iba a la Eucaristía, pero como te digo, yo no podía comprender eso, como que Jesús estuviera en un, o que Dios estuviera en un pan, para mí eso era como que, ay, no sé, yo ni siquiera le daba como cabeza, ¿no? Y no, o sea, no comprendías cómo un pan puede llegar a estar el cuerpo de Dios, el cuerpo de nuestro Señor, pero María te iba encaminando a ese entendimiento. Sí, poco a poco ella me iba llevando y yo, pues claro, me parecía muy lindo las adoraciones, pero hasta creía pues que todas las religiones eran lo mismo y yo decía, pues todos llevan a lo mismo. O sea, para mí era, yo no tenía como esa sabiduría, como entender todavía, pero sí amaba pues lo que hacía y lo que, en donde estaba, que era el Santísimo. Y ya cuando salgo de ese retiro, yo, pues digo, no sé, yo me enamoré de alguien allá y la gente, claro, creía que era de un chico y yo, no, no, me enamoré de un chico, sí, pero de Jesús. Y ahí quedé yo enamorada y flechadísima por él y como testimonio que hablabas de la castidad, yo a la chiquita, cuando ya uno empieza a decir como quiero novio, mi abuelita, que es casi la que me ayudó al rosario y me llevaba los rosarios que ella iba, ella me dijo que fuera al Santísimo a pedirle, como a prometerle algo. Y yo pues no supe qué prometerle en ese momento. Yo no quería novio ni me interesaba, pero pues estaba uno en la edad y dije yo, bueno, pues le voy a prometer que no va a tener novia hasta los 18, pero lo hice como, como que en vano, ahí lo hice y ya. Y después el Señor me lo recordó durante, pues, digamos que me gustaba un chico y decía, ay, yo quiero tener novio. Y como que el Señor me recordaba, no, tú me prometiste hasta los 18. Entonces la promesa siguió y se mantuvo hasta, bueno, y obviamente gracias a Dios la pasé cuando cumplí 18. Yo ahorita tengo 21, cuando cumplí 18, pues entonces cuando voy a este retiro, te lo cuento porque yo no me había enamorado antes. O sea, tener ese Sí. enamoramiento yo no lo tenía. O sea, la primera enamorada mía fue del Señor, de Jesús. O sea, tu primer encuentro, o sea, tu primera sensación de estar enamorada de alguien fue de Jesús, de Eucaristía, fue de Dios. Sí, esto es lo más bello de todo. Entonces, para mí se Sí. volvió como mi primer amor. Entonces, para mí todo era Jesús, pero todavía no conocía mucho de él. Entonces, empecé es que leer la Biblia y duré un año con Biblia y catecismo, pero pues, todavía era muy, muy, muy cruda pues en lo espiritual, no lo entendía muy bien. Entonces, yo leía, empecé pues por el primer libro y Génesis y yo decía, pero bueno, no entiendo esto y esto tampoco en Levíticos y bueno, muy confundida y le empiezo a pedir a Dios, pues, que me ayude, porque yo digo: "No, pues, no entiendo, esto que tú pides aquí, pues, no lo hacemos", porque, claro, ya entiendo que estas son leyes del tiempo de antes, a los judíos, no a nosotros, que somos, pues, cristianos. Y bueno, Ujú. y mamita María me camina en esto, y ya cuando, conozco a Jesús Eucaristía, pasa que es la pandemia, entonces yo cumplía 18 como al año que seguía. Entonces, yo dije: "Bueno, Jesús, ahorita ya cumplí 18, puedo tener novio", y no, pues, feliz, dije: "Yo voy a tener novio", porque, pues y gracias a Dios, pues, ya lo conocía él, pero pasa que el Señor
es muy perfecto y muy travieso, porque cuando faltaban días para mi cumpleaños, hay pandemia y se cierra todo. Y yo, ¿qué? Y se cerró, y se cerró casi 6 meses, estuvimos pues en confinamiento, pues, y yo decía, pero Jesús, tú cerraste todo y no, literalmente no me dejaste, que acababa de cumplir 18 años, ni siquiera los 18 los puedo cumplir pues afuera, porque Sí, 6 meses antes se cerró todo. Entonces, ahí pues entra la pandemia, que fue un gran cambio en mi vida también, porque yo entonces, decía yo, bueno, entonces le dije a mi amiga, mira que ya tengo 18, ella también había hecho esa promesa sin conocernos, ella ya también la había hecho, entonces me dijo, encontré un canal de Lazos de Amor Mariano que habla de preparando tu corazón de esposa. Entonces ella me lo mandó y yo pues dije, no, pero eso es mucho que hacer, pero cuando llegó la pandemia, pues dije yo, bueno, no, hay que hacerlo ahorita porque pues, ¿qué más voy a hacer? Y lo hice sí. y conocí mucho de pues Lazos, no sé si lo conoces, Lazos de Amor Mariano. Sí, sí, sí he escuchado. No he tenido la oportunidad de ver, de consagrarme ahí en Lazos de Amor Mariano, pero varios amigos acá en Monterrey, México, sí han hecho la consagración en Lazos de Amor Mariano y me dicen que es espectacular. Es muy linda. Yo nunca he estado en un retiro físicamente de Lazos de Amor Mariano, pero lo conocí a través de este canal, como una serie de mensajes, eran muy lindos todas las noches hablando de cómo prepararte, como no pidas, porque nosotros las mujeres tenemos eso de que yo quiero que mi hombre, que mi muchacho, pues mi novio sea así, 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 así. Y aquí en este canal ellos decían, pues no pidamos tanto como es él, sino sé tú la María que está pidiendo ese San José. Entonces nos enseñaban como a prepararte tú en el Señor primero, que sea tu primer amor y ya después, o sea, eso vendrá por añadidura, ¿no? Primero el reino de Dios. Sí, Y muy claro. lindo, porque conocí mucho ya de Jesús, de la Virgen, de cómo los santos, de San José, que lo amo, también me consagré a él. Y entonces, poco a poco me entré en ese conocimiento, pero era un conocimiento como de pantalla nada más. Pues yo no tenía ningún encuentro con ellos, pero pues lo aprendí a conocer mucho. Y después conozco a Wilson Tamayo, que también pues tiene las redes de él y también evangeliza mucho, hice la consagración con ellos, entonces ya conocí de la Santísima Trinidad, conocí pues ya la sabiduría de eso, ya como los conceptos. Y después, entonces empiezo a decirle a Jesús que yo me quiero enamorar de él, porque pues claro, me enamoré, pero ese enamoramiento duró muy poco, en acción, ¿no? En palabra era yo amo a Jesús, pero en acción todavía lo dejaba de último. Entonces yo dije, no, me tengo que enamorar de él primero, porque eso decía, ¿no? En preparando tu corazón, después enamórate primero de Jesús. Entonces dije, bueno, ¿cómo me enamoro de Jesús? Entonces empecé a decir, bueno, uno cómo se enamora de la gente, pues en citas, ¿cierto? En citas que uno sale con Sí. la persona y la conoce, pues en citas, tú no puedes conocer amar lo que no conoces. Dije yo, bueno, entonces voy a hacer citas con Jesús y por un año entero, yo no pensé que iba a durar un año, pero duró un año, que yo estuve en citas diarias con Jesús. Era de 3 a 4 de la tarde que yo tenía mi cita con Jesús, porque sabes pues que es la hora de la misericordia, 3 a Sí. 4. Entonces dije yo, bueno, la voy a hacer ahí. Y como todavía estábamos en pandemia, lo hacía por el Santísimo online. Entonces entraba yo en Lazos de Moreno en YouTube y entraba yo al Santísimo en vivo de 3 a 4. Y hay veces tenía clases o tenía que, no sé, o estaba almorzando, lo que fuera, yo lo ponía ahí en el celular mientras hacía lo que tenía que hacer. Hay veces ni siquiera le hablaba, pero ahí estaba conmigo de 3 a 4 por un año seguido. Y de verdad, esas citas me enamoraron de Jesús. O sea, aun y cuando no tenías una interacción, sentías la presencia del Señor en todas tus actividades de 3 a 4. Sí, total, él estaba conmigo siempre. Entonces ya empecé como a tener esa necesidad, tú sabes, cuando uno se enamora uno siente la necesidad de ese amado, y entonces yo ya sentía la necesidad de Jesús y de pronto no sabía mucho cómo orarle o cómo orar, pero yo decía, necesito a Jesús y lo ponía y ahí estaba triste, tenga el YouTube, prenda y ahí está Jesús contigo. Entonces fue como esa conexión que yo tuve con el Santísimo, ¿no? Y después, por la gracia de Dios, mi mamá por una amiga conoce el grupo de Misión Rúa y ahí es donde ya, o sea, ahora sí se vuelve lo que era palabra acción, porque ella conoce el ayuno de 40 días, yo no sé si tú has escuchado pan y agua. Sí, una amiga lo hizo para una intercesión de su familia. Una amiga lo hizo y sí me dice que es algo fuerte, pero trae unos resultados muy, muy buenos de gracias. Es hermoso. Sí, entonces mi mamá dijo, así, estuvo 2 años leyendo los testimonios, pero nunca se animó, ¿no? Ella también, como todos, decía, no, esto es una locura. Y cuando un día ella se paró de la cama y conmigo y mi hermana apenas nos dice,
voy a empezar a ayunar mañana 40 días. Y yo, ¿qué? ¿Y qué es eso? Entonces ella me dijo, es pan y agua, porque desde muy pequeña yo sí sentía que el Espíritu Santo, digo yo, no, como que yo quería comerme una torta o algo rico y yo sentía que Jesús me decía, o pues el Espíritu Santo, el angelito de la guarda, no sé quién, como que no, guárdalo y te lo comes en 5 horas y lo ofreces. Entonces yo como que sí sentía, como que entendía lo que era el ayuno, pero no sabía de ese ayuno. Entonces ella me dijo, es pan y agua por 40 días. Y yo, pues la verdad, yo he sido amante del pan. Entonces yo dije, como buena colombiana, yo dije, no, pues pan está bien y agua pues también me gusta. Entonces yo pensaba que era normal y dije, lo voy a hacer para acompañarte a ti, porque no por Dios ni siquiera por conversión, sino que yo era para no dejarla como solita ella haciéndolo. Mi hermana también se animó, entonces las tres lo hicimos. Y lo gracioso es que cuando estábamos ya en el ayuno, a ella le llega un mensaje que le dicen, pero si tus niñas son jóvenes, pueden estar en el grupo de jóvenes de Misión Rúa. Entonces, nosotras entramos, creo que era enero 13, y el padre Claudio Orbú, pues estaba ahí, pues yo casi me desmayo, y yo no sabía ni qué decirle, entonces nos preguntó, le hablamos que estábamos haciendo el ayuno, y desde ahí él nos preparó, bueno, él preparó un grupo, por ahí 30 personas de jóvenes, y ahí eso fue ya lo que me llevó como a la acción. ¿El padre que mencionas es el que fundó o el que hizo la misión RUA? Sí, el ¿Cómo, padre cómo- Sí, él es él de hecho la fundó porque el Papa Francisco, él trabajó con Papa Benedicto, cómo se llama el padre para que todos lo padre, conozcamos? padre Claudio Barbut se llama. Claudio Barbut, En para Misión que Cuba, lo padre Claudio busque. Barbut. Sí, ahí lo pueden buscar, es increíble. Él, de hecho, yo ya conocía los videos de él, yo ya lo había escuchado por YouTube, entonces cuando lo vi pues como que lo vi hablándome ahí, yo no, casi me desmayo, no lo podía creer, porque solo los jóvenes tenían ese, como por decir, esa, no sé, ese regalito del cielo de poder hablar con él, de resto nadie, porque él no se comunicaba con nadie más como por llamada o así. Entonces cuando él nos saludó, a mi hermana y a mí, Ujú. pues, yo no lo podía creer y yo, ay padre, hola. Entonces a mí se me olvidó en qué iglesia yo iba, a qué padre me confesaba, todo. Y entonces él, gracias a él, ya es que ya mi vida cambia y ya no se vuelve como fe, sino misión, lo que él llama, porque pues ellos, pues Misión Rúa. Pero te interrumpí que habías dicho que el Papa Francisco Así. le dijo algo al padre. Sí, él encomendó hacer una misión en el año de la misericordia. Entonces él creó pues Misión Rúa, entonces fue Ok, encomendado, sí, es Misión Rúa, pues es una labor que él le cumplió al Papa Francisco, pero él también trabajó con Papa Benedicto y Juan Pablo II. Él estuvo trabajando allá, solo que se vino del Vaticano para hacer misión, como te digo, ¿no? Entonces él sí. a todos nosotros nos inculcó eso, él era muy, no quiero decir estricto, sino de esos sacerdotes que te dicen algo y no era autoridad de él. Como decimos todos en el grupo, es como autoridad de Jesús que habla a través de él. Cuando te dice algo, tú no sientes que el Padre te está diciendo, sino que es el mismo Jesús. Entonces él a todos nos decía, vuélvete misión, no simplemente seas un creyente más, pero sé misión, tú mismo sé misión. Entonces esa era la enseñanza de cada noche. Por un año entero estuvimos de lunes a jueves y el sábado también, porque el viernes teníamos otra actividad que era Mil Marías, y Sí. empieza él todos los días, dale con eso, y nos enseñaba de los santos, pues imagínate, ha trabajado con todos ellos, entonces pues él trabajó con Teresa de Calcuta, también la conoció, entonces él traía esa riqueza de los santos y era como, wow, increíble, entonces él me empieza a decir mucho, lo que ustedes sepan tienen que darlo, ustedes no pueden quedarse con nada que Dios les ha dado. Entonces empieza a decirnos y yo digo, bueno, pero yo quiero entonces dar lo que tengo, o pues lo que Dios me ha dado, que es ese amor a la Eucaristía y a María, pero yo no sé cómo, pues, ¿Cómo? hacerlo, ¿Y, sí. y en ese tiempo todavía estaban en esos 40 días de ayuno? Sí, todavía estábamos en 40 días de ayuno, pero pues yo volví a hacer varios ayunos, ¿no? Y creo que, no sé en qué ayuno Co- exactamente. sí, ¿Dime? sí, sí. No, cómo vencer esas tentaciones, pues, en esos 40 días de ayuno de, oye, se me antoja una arepa o se me antoja algo más que pan, que pan y agua. O sea, ¿cómo superar esas tentaciones? Bueno, pues yo sí, muy gallina para eso. Te digo, mi mamá y mi hermana,
ellas íbamos al supermercado y yo les decía, tengo que salir ya mismo, porque yo no aguanto. O sea, mi gula era de otro nivel. Yo te digo que mucha gente me dice, ay, yo no soy capaz. Yo le digo, no, mira, si yo fui capaz, tú eres capaz, porque es que no somos, lo que el Padre dice es, no, no eres tú, es Cristo quien vive en ti, Galatas 2:20. Entonces él todos los días nos decía, no eres tú no haces ningún ayuno, tú no puedes nada, solo Jesús. Entonces, pues cuando yo iba, él nos ayudaba a hacer las renuncias, entonces renunciábamos al pecado de la gula y pedíamos el de la templanza. Pero pues eso de palabra es muy fácil, pero cuando la comida estaba ahí, yo simplemente, o sea, cuando alguien comía enfrente mío, yo decía, ay, por Dios, yo no voy a poder porque digamos que me faltaba que 30 días, 35, y yo no, es una eternidad, porque es casi 2 meses y no voy a poder. Pero conocí el libro de las horas de la pasión, bueno, además de que el Padre estaba encima de nosotros, que el ayuno, que se salva almas, eso más que todo, él decía, recuerda por qué estás ayunando y así mismo vas a Sí, claro. seguir. Entonces, si tú sabes, pues que hay un libro muy bonito de curación y liberación a través del ayuno, entonces no solamente tu liberación y tu sanación, sino la de todos los que te rodean. Entonces, todos tus amigos que te piden oración, entonces yo veía el ayuno como regalitos diarios. Entonces, alguien me escribía, estoy mal, estoy con mucha ansiedad, ora por mí. Entonces yo decía, listo, este ayuno de mañana lo ofrezco por ti, el de pasado mañana, que necesito, entonces ten para ti. Entonces, como dar también ayuda mucho, como tú saber que tú estás dando a los demás, te da mucha como fuerza para decir, Sí, bueno, yo claro. estoy haciendo para ellos también, para ayudarlos. Y la otra es de las horas de la pasión. Cuando yo digo que la respuesta a Jesús, tú la das cuando eres grato. Mucha gente, así como yo lo era, yo amaba a Jesús, pero porque no hacía nada por él, porque era ingrata a lo que él me había dado, ¿no? Al amor que él me daba. Entonces, con las horas de la pasión, el libro de Luisa Picarreta que Jesús le dicta a ella, el padre Claudio, pues es un gran, él habla de eso todos los días también, y nos decía, léanlo. Entonces, el libro cuenta pues todo lo que Jesús le cuenta a Luisa, todo lo que él sufrió y todo lo que padeció, que de pronto nosotros no lo conocemos más que la película de Mel Gibson, ¿no? Eh, pero él cuenta todo, Jesús le cuenta todo a Luisa y es muy lindo, pero a mí el libro, o sea, yo lo leía y decía, es lindo, es como una historia, pero yo soy muy sensible, entonces cuando veía una imagen o sea, tú dices como esos videitos de perritos que no sé qué, que le pasó esto, y yo lloraba y decía, ay, qué pesar del perrito, cuando sentí como un jalón de orejas de Jesús que me dijo, tú lloras por eso y no lloras cuando lees las horas de la pasión y te cuento todo lo que yo he sufrido. Entonces yo dije, wow, Sí, o sea, es verdad, yo me pongo a llorar por algo que ni siquiera conozco y un animal, y no lloro por Dios que dio la vida por mí. Entonces empecé como esos jaloncitos de orejas cada que iba a la misa. También tuve un sueño con la Eucaristía muy lindo que me llevó, pues que es lo que yo más hablo, ¿no? En mi página bueno, en la página de María de Instagram, y es eso, la Eucaristía, porque me dice, Jesús, yo me dormí, no, me dormí, eso fue un sueño, que cuando yo estaba como al lado del sacerdote, al lado de Jesús, como allí en el altar, ¿no? Donde ofrecen la hostia, el pan y el vino, y veo que cuando el Padre ofrece la hostia y él pronuncia, ¿no?, las palabras de consagración, vi cómo Jesús mismo se arrancó el corazón, o sea, Jesús ahí físicamente se arrancó el corazón y se lo entregó y lo cambió por el pan y le entregó el corazón al sacerdote. Y yo me caí, pues, mientras en el sueño, ¿no? Y me puse a llorar y yo decía, ¿qué? Pues Jesús, ¿por qué está haciendo eso? Y ¿por qué tonta, me está mostrando eso? O sea, te sí, preguntaba. sí, yo decía, pero ¿por qué? O sea, yo decía, yo no lo puedo creer. Y la gente, yo podía ver cómo la gente actuaba, como actuaba yo antes de ver ese sueño, ¿no? Normal, como si no estuviera pasando nada, cuando es el mismo Dios que entrega como todo por ti. Entonces, después de ese sueño y de que el Padre nos dijera misión, misión, misión. Entonces dije yo, bueno, yo tengo que dar lo que conozco. Entonces en Misión Ruba hice varios videos y en fin, pero yo sentía que no era suficiente. Entonces yo tenía una página, que es esa misma, que era mía, mi página, y solo era mi nombre, mis cosas, en fin, y tenía los seguidores que tiene una persona normal. Pero cuando me dicen que si quiero hacer el rosario en vivo, con Misión Rúa, pero pues tengo que usar mi cuenta. O que si no la cambie para volverla pública. Yo dije, no, pues la voy a dejar, porque igual si no, a quien más si creo una cuenta no hay nadie que vea el rosario. Tiene que ser por la mía, por lo Sí, menos que sí. vayan algunos. Pero me dio, claro, uno le da como esa pena, como tú dices, ahorita la juventud, que una niña abra un vivo diciendo, estoy haciendo el rosario acá, o sea, daba como digámoslo así, como pena, miedo de que te fueran a juzgar o que se Sí. fueran a burlar de ti por ser tan fanática, ¿no? Entonces dije yo, no, yo creo que mejor creo otra cuenta y lo pensé hasta que dije, no, pero si a mí me da pena, hay una parte en la Biblia, ¿no?, que dice como que si tú me niegas,
Yo an te negué. ajá, yo te negaré ante mi padre. Entonces, el padre Claudio también nos decía: "Mucho cuidado con negar a Dios". Entonces, yo dije: "No, voy a dejar la cuenta por eso, ¿no? Para que Dios no me vaya Jesús no me vaya a negar allá con el Padre cuando yo me muera". Y digo, dejo la página, y cuando hice el rosario terminó, y yo ni siquiera me mostré la cara, era simplemente como una imagen de la Virgen, que yo mostré, pero yo dije: "No, este Instagram ya no puede ser más mío, ya es de la Virgen, no me lo puedo quedar yo". Entonces dije: "Bueno, entonces voy a empezar a subir cosas de María", pero pues todavía era el mío, todavía mis fotos, pero subía cosas de la Virgen y de Jesús. Cuando ya pasa de que yo digo: "No, pero yo para qué me estoy", como decía el padre nos hablaba mucho de la soberbia y como de la vanidad, la vanagloria, y decía: "¿Qué te andas mostrando tú en las redes?". Y así, sin conocer a nadie, uno le decía así a la gente. Sí, sí. Yo como que, ¡ay! No, es verdad, ¿qué estoy haciendo yo mostrándome cuando puedo mostrar a Jesús y salvar a la gente mostrándoles al que salva, ¿no? No a mí, que yo no hago nada. Entonces empecé a decir: "Bueno, voy a cambiarle el nombre". Entonces yo no me acuerdo cómo me llamaba antes, me imagino Manu y no sé qué, pero coloqué María Santísima y Manu, porque como te digo, la Virgen María ha estado conmigo desde que tengo memoria y ella me llevó a Jesús. Entonces yo dije: "Tiene que ser la Virgen María conmigo, yo solita no". Entonces lo hago con la Virgen y empiezo a subir cosas, pero yo no sabía de Instagram, o no sabía de nada de todo ese sentido de subir, o contenidos que fueran llamativos y programas y esto, pero Ujú. ese es otro pequeñito testimonio, y es de que yo siempre, yo amo los animales, desde pequeñita los amo, y pensé que iba a ser veterinaria. Entonces yo decía: "Yo voy a ser veterinaria y vamos a donde un sacerdote", y mi carrera, gracias a Dios, me la iluminó un sacerdote, que mi mamá le dice: "Ella va a ser veterinaria", y él dice: "Ella no va a ser veterinaria". El padre pues tenía muchos dones y podía ver tu pasado, presente y futuro, y él va diciendo Okey. así, dice: "Ella no va a ser veterinaria, ella va a estar detrás de cámaras", pues no dijo detrás de cámaras, sino con las cámaras, ¿no? O detrás o delante, pero va a estar con las cámaras. Y yo dije: "Pero, ¿cómo así este padre? ¿Cómo así que cámaras?". Y yo, pues sí, yo estoy con los animales, y bueno, salgo de Colombia. Ya cuando llegué aquí me empezaron a decir: "¿Qué quieres estudiar?". Y ya yo estaba con el retiro de la Universidad Católica, y ya tenía como a Jesús en mí, y empecé a decir: "No, pues yo creo que algo con cámaras, no sé". Entonces empiezo a buscar qué cosas hay de cámaras, y me doy cuenta que está, pues, media, acá lo llaman, es como periodismo y comunicación, pero acá lo llaman media communications, y dije yo: "Pues voy a estudiar eso entonces, porque qué más, Dios ¿Y manda". estás estudiando eso o ya terminaste? Sí, todavía termino el año que viene. Entonces, Okey. todavía, pero también, me dio que mi hermanita me metió a film, que es todo lo de cinema, todo lo detrás de cámara. Entonces, gracias a Dios tengo media, que es todo lo delante, ¿no? Reportera, todo esto, de periódico también, pero tengo lo detrás, que es cinema. Entonces, tengo todo lo de producción, lo de editar, todo esto, pues, por gracia de Dios tengo las 2. Entonces, ya ahí se cumplió lo que el padre, ¿no? Lo que el padre dijo, y Sí, estoy claro. estoy ahí. Entonces, ya cuando el padre dice: "Es que ustedes saben cosas, ustedes solo las están escondiendo". Entonces yo dije: "Ve, verdad". Yo no sé, pues, que me han enseñado a editar y esto, y yo no, pues, y como que yo no sé. Entonces yo dije: "No, yo sí sé". Yo tengo que dejar es que Jesús tome ese don o ese talento y Él lo use para Él. Entonces ahí fue que yo empiezo a subir cosas, pero pues me daba mucha pena, como lo dije, y decía yo: "No, pues qué pena". Pero dije: "¿Sabes qué? Cuando me muera, ¿qué, o sea, qué va a valer, no? La pena, o quien me deje de seguir, o quien, o sea, Sí, no". claro, o sea, no hay, eh, el miedo a que nos juzguen, o el miedo o la pena de estar frente a una cámara, de hablar de cualquier cosa, Ujú, y más, de Dios, como que entra ahí la duda, pero como dices, o sea, vamos a difundir, y que esta obra sea para María, sea para Jesús, y que todo sea para gloria de Él, y que se nos quite esa pena. Yo también tengo ahí, pues, esa pena de que subo o no subo las cosas de Dios, y dije: "No, o sea, vamos a que la gente sepa en lo que creemos y en lo que confiamos, y el amor que tenemos de Dios, y cómo vamos amando a nuestro Señor, independientemente de lo que nos digan en ujú, cualquier medio". ujú. Sí, Y el amor, que te mueva el amor, ¿no? exactamente, que mueva el amor a Dios. Y bueno, vas haciendo un poquito,
vámonos un poquito para atrás. En esos 40 días, o sea, me dijiste que has hecho varios ayunos. Eh, Me habías contado que en uno de esos ayunos fuiste a hablar con el padre. ¿Cómo te motivaba? ¿Cómo te hacía tener esas fuerzas? Yo sé, aparte de consagrarte a Dios para que pues, te dieran esa motivación, esa alma para poder hacer ese ayuno, para poder sacrificarte por todos los pecados que se están cometiendo en el mundo. Sí. Las horas de la pasión fueron grande respuesta, porque yo veía todas esas cosas que Jesús hacía por mí y yo no era capaz de hacer nada por él. Yo decía: "Guau, mi amor es muy corto", porque hay una frase muy linda, creo que es San José María Escriba que lo dice: "La Sí. misa no es larga, es tu amor el que es corto". Yo decía: "Sí, Ujú. simplemente mi amor es muy corto, porque yo no puedo estar de rodillas 1 hora en un rosario porque me duele. No puedo ir a misa todos los días porque no, es que hay que madrugar". Yo decía: "No, tengo que empezar a, sí, como a cambiar en el sentido de que tengo que empezar a dar mi vida como Él la dio por mí". Y fueron como tú dices, esos pequeños sacrificios que no voy a decir que el ayuno es fácil, porque pues muchos No. dicen que sí. A muchos, por ejemplo, a mi hermana y a mi mamá, la verdad, ellas normal, pero a mí personalmente sí digo que me dio muy difícil porque no sé, siempre me ha gustado mucho comer, pero en el sentido de que tú sabes que también no has sanado heridas, que es lo que el padre habla mucho de la sanación, ¿no? Que es por heridas que nosotros pecamos, no es porque está, bueno, esencialmente por Adán y Eva estamos heridos y por eso pecamos, pero buscamos algo que está bien, digamos, comer está bien, el sentido es que lo desordenamos, entonces ya no está bien. Entonces, Sí, aprendí mucho con él de que el pecado es más un desorden de lo bueno. Es bueno comer, pero ¿cuánto estás comiendo? ¿Cómo estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? Entonces, el padre, él en sí mismo, su conversión fue, el padre Claudio, la conversión de él fue por las horas de la pasión también. Y es muy linda la carta que le hace a Luisa Picarreta, creo que es el que la confiesa, que le dice: "El que lea estas horas, el que es malo se hace bueno, el que es bueno se hace santo, el que es santo se hace más santo". Esas horas cambian, yo creo que la vida de muchos, y de hecho, son, ahorita estoy coordinando 3 relojes, bueno, Jesús en mí, porque yo no, pero Jesús en mí está coordinando 3 relojes, vivientes, que son cadenas de oración que se hacen con estas horas, y han dado muchos milagros a los demás. Jesús, a través de estas horas, de estos grupitos, pues no, ¿cómo te explico? Por chat, la gente escribe inicio, sí, término, no tenemos como un Zoom así, porque, pues, son 24 horas que yo no tengo el tiempo para estar las 24 cada semana, ni los demás. Entonces, cada sí, uno claro. y escribe: "Inicié, terminé, inicié, terminé", y así ahorita, es de viernes a sábado, entonces ahorita está pasando las 3 cadenas, para gloria de Dios, pero Son él las horas de la pasión. sí, de Luisa Picarreta, las 24 horas de Luisa Picarreta. ujú. Okey. Sí, esas son muy hermosas, y también hay gente que le ha llorado sangre, o sea, que ha llorado sangre leyéndolas. Yo no he tenido esa experiencia, la única que sí tuve fue en el ayuno de 40 días, en uno de ellos. em, tú sabes, hay un ayuno, además del de 40 que tú puedes hacer, pero tiene que ser durante esos 40 días, porque tienes que estar como espiritualmente, ya que no necesites la comida física, sino la espiritual. Entonces llega un momento donde ya tú sabes cuándo. Hay gente que, el padre dice, hay gente que le dura 2 ayunos, depende de las heridas, de lo que han pasado, ¿no? Hay veces 3, hay veces 5, hay gente que con 7 todavía pasa, pero Sí, gracias a claro. Dios, en los primeros ayunos que hice, el Señor me dio la gracia de hacer San Pablo, que San Pablo es el ayuno, pues que tú sabes que Pablo, que era Saulo y se volvió Pablo, ¿no? San Pablo, Sí. ese ayuno de 3 días, que es solamente Eucaristía, no tomas ni comes nada, solamente vives con la Eucaristía, esos 3 días nada más, ¿no? Y yo pues lo hice, ese fue en el primer ayuno, de hecho yo lo O hice en sea, el una primer, Eucaristía al día es tu ayuno. sí, la Okey. Eucaristía, los 3 días y no comes ni tomas nada, pero yo la verdad pensé que iba a ser muy difícil, pues para mí, yo pensé que iba a ser muy difícil, pero ahí es donde yo conozco como a mí misma, no solo ya conozco, sino que me conozco a mí misma y ya me doy cuenta que estoy haciendo mal y que estoy haciendo bien y que necesito cambiar. En este ayuno, pues lo gracioso es que Dios me durmió, yo me durmió 3 días seguidos, yo Ujú. dormí casi 13 horas los 3 días, pero me ponía las canciones de sanación de Misión Rúa, el padre, que son canciones él tiene muchos dones de liberación, entonces la canción en sí sola, cuando tú la pones,
pasaba de todo. Entonces yo las puse los 3 días seguidos y solo me levantaba a comulgar en la mañana, y ya me dormía, y en la noche ya entraba el grupo con el padre y orando normal. Pero en ese ayuno, los 3 días, yo tenía miedo porque tú sabes que por la pandemia no daban la sangre de Cristo. Entonces Sí. yo decía, pero pues me voy a morir de sed, porque 3 días y no voy a tomar nada, me voy a morir Ujú. de sed porque pues no voy a tener la sangre de Cristo. Y escuché la como a Jesús diciéndome dentro de mi corazón, ¿no? Como que nada es imposible para Dios, Lucas 1:37. Entonces yo dije, es verdad. Y yo de hecho lo cargaba en una cadenita, que ya cargo la de la Ujú. Virgen, pero lo cargaba ahí y dije, es cierto. Entonces los 3 días la Eucaristía tenía puntitos de sangre. Los 3 días la tuvo. Pues Ok. ¿cómo se dice? Mi hostia, ¿no? La que me daban a mí, yo la miraba, al principio no, el primer día no me di cuenta, cuando miré la de la persona de atrás, yo dije, ay, está blanca, y la mía no estaba blanca, y el segundo día igual, y el tercer día igual, y yo dije, wow, de verdad Jesús me dio su sangre. Entonces, ahí, Cómo Dios premia? O sea, nos premia el esfuerzo, nos premia el sacrificio. sí, sí, él no se deja ganar en generosidad, él es lo más lindo, siempre se encarga de hacer que uno se sienta, ¿no? Amado por él y siempre que él nos está cuidando, total. Entonces, ya ahí cuando hago este ayuno y veo pues todos sus milagros y veo que Jesús, más que milagros a los demás, o sea, como que yo viera como sanaciones o físicas así, fue más como ese quebrantamiento del corazón para empezar ya a dar mi vida por él. Entonces ya me quería quedarme de rodillas más de una hora, quería, o sea, hacer cosas que yo no hacía antes, que pueden ser pequeñas, pero en sí mismas a uno le duelen, como dice el padre, son cositas que duelen también. La caridad, Misión Rúa es ayuno, oración y caridad, entonces la caridad también era algo que él decía, ¿para qué te vas a guardar tú el dinero? Dalo a los demás, dalo al pozo, él ya está haciendo pozos de agua en India, bueno, él no, con la ayuda de todos, ¿no? Y él decía, dalo a los demás, ellos lo necesitan, tú no lo necesitas en tu banco. Entonces, el padre, pues nosotros lo llamamos la escuela de don Claudio y es muy fuerte. Muchos se fueron. Eso sí, hay que decirlo, Sí. muchos dejaron Misión Rúa porque, y obviamente yo nunca pensé en dejar Misión Rúa, pero sí hay veces pensaba que era mucho para mí, hasta que entendí que no es mucho para mí, sino que mucho para lo poco que yo, ¿no? Lo que yo quiero dar. Y cuando ya en el ayuno, creo que fue bueno, de hecho, empiezo en la página, pero no le iba bien, pues por decir. No llegaba a muchos, pues es un decir, ¿no? Que no le iba bien, pero claro que le iba bien porque por lo menos, creo que por lo menos 300 personitas les llegaba. Para mí no era mucho, porque yo decía, no, pues, ¿qué estoy haciendo acá? Nada, ¿cierto? Porque uno siempre quiere más. Entonces yo Sí, decía, pero claro. no es nada. Pero para Jesús era, o sea, salvar un alma ya es mucho. Si tú estás llevándole a Jesús a 300, ya pues es algo bueno. Entonces yo decía, no voy a dejar la bobada y me voy a quedar, pero hay veces, pues claro, la lucha es decir, ay, pero tener que seguir cuando no llega nadie. Y no sé, el demonio yo creo que te dice, ¿no? Como Sí, que lo... el demonio te va poniendo dudas de que cierra la página o ya no pudiste, o sea, no hay gente que te siga, Ajá, eh, y más en esos sacrificios que haces, las tentaciones del demonio ay, sí, son muy fuertes, total. y cómo superarlas y pues con la ayuda del Padre, con la ayuda de Dios, Ujú. cómo la ayuda de la Eucaristía, cómo ha sido eh, agrandando ese testimonio que tienes. O sea, Sí, en algún momento las cosas creo que no son casualidad, o sea, son designios de Dios, que has llegado a muchas personas, incluso pues, yo estando en Monterrey, tú en Nueva York, cómo se juntan das te das el tiempo, te da la oportunidad de que pues gente también aquí en México pues pueda conocer tu historia y tal vez es algo que necesitaba escuchar en su momento. Veo que recuerdo una historia que subiste, no, no hay gente que quiera escuchar de la palabra de Dios y de María, y mostraste cuánta gente sigue ese canal, que como tú le dices, es ese canal de María, ajá, que no es tuyo. O sí. sea, ahorita creo que tienes como 21,000 o... Creo que ya 24.000 y me parece increíble
Sí, porque fue para Corpus Christi, que le pedí a Dios, ¿sabes? El video, pues me imagino que es con el que tú me conociste, no sé, de la Eucaristía. creo que Yo le sí, decía que quería que llegara a 1.000.000 antes de Corpus Christi, y sabía que pues hay más malos comentarios que buenos, pero yo quería, o sea, y mi coordinadora de jóvenes, de hecho, me llamó varias veces, me ha dicho, ayer también me dijo, me preocupas porque pues vas a recibir bullying y yo veo los comentarios, veo lo que ujú, te dicen, ¿cómo estás? Y yo le dije, mira, es un martirio de amor. O sea, a uno lo van sí, a crucificar por todo, entonces, ¿por qué no por el mismo que se crucificó? Yo le dije, a mí no me molesta eso. Obviamente que uno los ve, me duele es cuando van, o sea, como que blasfeman ya contra Jesús y la Virgen, porque sí, me duele, ¿no? Pero a mí, yo le decía, a la final, a ti te van a decir, ¿no? Por cualquier cosa, entonces, ¿por qué sí, no? claro, Si lo haces por Jesús y María. Y cuando lo lindo es que el Instagram no le iba bien por decir, y yo decía, no, pues, ¿para qué? Como dices tú, ¿para qué seguir? Si solamente quieren escuchar, porque yo veía videos así de cualquier cosa y decía, mira, tiene 1.000.000 de vistas y ¿por qué lo de Jesús no? Y me dolía también, porque yo decía, Jesús quiere ser conocido y no pasa. Entonces, hace poco fue que la Instagram subió porque no, yo tenía casi 1.000 por casi 3 años seguidos. Y sí, fue en un ayuno, en el último ayuno que hice de Cuaresma de este año, que tuve un momento que la película de Carlo Cutis iba a subirse, ¿no? Iba a ser vista en cines y acá en Estados Unidos un día tenía fecha. Entonces yo dije, ve, voy a hacer un Instagram hablando de esto para que la gente pueda ir a ver la película de Carlo. Pero era un poco más creativo, no era yo hablando, sino simplemente un audio que utiliza la gente para como conciertos o películas que van a salir y como que hay, y en el sentido de que sí, que va a salir y tú colocas como lo que va a salir ahí abajo. Y lo intenté antes de ir a clase, fue cómico porque mi clase era ujú. de noche, ¿no? De 6:30, entonces lo subí por ahí. Bueno, equivocación. Carlo Acutis hizo una travesura ahí y tú sabes que Acutis era, ¿no? Era como el influencer católico, pues Sí, es un beato, pues, joven, pues, creo que es eh, eh, pues, el santo de las redes sociales, o el patrono de las redes sociales, que lo dijo el Papa Francisco, muy, muy buena. Vi su vida, no he tenido la oportunidad de ver la película, pero, su vida, y vi la beatificación, o sea, estuve, o sea, por red, por YouTube, pasaron ajá, en vivo la beatificación de Carlo Curti, y la emoción pues, un joven de nuestra época, un millennial, podría decirse, que se haya beatificado, y el ver a sus papás recibiendo al Papa, o sea, como un papá, sí. o sea, viendo la beatificación de su hijo. Ujú, es divino. Y yo estaba enamorada de Qué travesura te hizo Carlo Curti? sí, Carlo Acutis, pues yo siempre lo admiro mucho desde que lo conocí, ¿no? Pero la canción de Que el cielo no puede esperar, esa canción yo no la puedo ver sin llorar. O sea, eso que empieza y yo lloro, y yo no, todavía no me he visto la película, em, porque ese día no pude, era justo mi cumpleaños, que iba a ser mi regalo de cumpleaños, pero mi hermanita no podía ir porque tenía unos exámenes y yo no quería ir sin ella, entonces dijimos, no, mejor esperemos. Y ahí estamos en proceso de que un amigo me está consiguiendo verla en otro teatro. El punto es de que entonces yo iba a hacer este reel, ¿no? Sí. De que iba a salir la película, pero pues lo tenía en borrador, tú sabes, pues que el borrador nunca es bonito, nunca es bueno, nunca se debe subir. Pues Ujú. yo lo guardé, yo le di guardar antes de ir a clase porque me cogí la tarde y dije, no lo guardé. Lo que yo no sabía es que yo en clase empieza a llegar mensajes, me gusta el reel, me gusta el reel. Yo, ¿qué reel están hablando? Bueno, pero yo seguí en clase porque no podía sacar el celular, porque esta clase era de hecho de la maestría, estoy haciendo la acelerada, entonces yo dije, no la puedo sacar porque acá sí me regañan. Estaba yo juicios en clase, cuando salgo de clase y miro cuál es el TikTok o el reel, pues que la gente le está dando me gusta, y era ese, un borrador de esos, y yo, ay, por Dios, porque ni siquiera decía Carlo, no decía nada, o sea, era un borrador totalmente que lo iba a subir después. Solamente era como yo, como asombrada, pues como haciendo los gestos del audio, pero no decía nada de Carlo ni de nada, y yo, ay, no, pues casi me muero de la vergüenza. Y yo dije, no, y ahí obviamente no había nadie, como te dije, sí mucho, 500, 600 seguidores, sí, pero igual a mí me daba mucha pena, y yo dije, ay, qué pena, la gente que me conoce también, pero dije yo, bueno, tengo dos opciones, como dice el padre Claudio. Una, serme víctima y decir, no, pero voy a hacer de la cuenta de vergüenza, o ser victoria. Entonces él dice, no seas víctima, sé victoria en Cristo. Entonces yo dije, bueno, vamos a utilizar esto
para bien. Entonces Sí. dije yo, ¿qué me puede ayudar esto? Pues obviamente lo borré de las redes y dije, pero ¿qué me puede ayudar esta experiencia? Y me di cuenta pues que Carlo tuvo que ver algo en eso, porque fue totalmente un error, yo lo guardé, yo no sé eso cuándo se subió, ni, no tengo ni idea cómo se subió, qué pasó. Y dije, bueno, Carlo Acutis, tú, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Y me puse a pensar y el padre Claudio siempre nos decía, tú haces las cosas, cuando a ti te duele algo o te ofendes, es porque lo hiciste para tu gloria. Entonces yo decía, "Ay, ¿será que yo hice ese video para mi gloria y para verme bonita? Entonces me veía fea o salí mal y entonces por eso lo quería bajar. Entonces dije yo, ¿por qué hice el video? Entonces me puse a cuestionarme y dije, ay, yo creo que sí, lo bajé porque no me gustó cómo me veía, no tanto por lo que decía, porque no decía nada. Entonces dije yo, entonces gloria es la gloria mía la que estoy buscando, no la de Dios. Entonces claro, me sentí triste, yo dije, wow, qué tristeza que yo quisiera hacer algo por Dios y inclusive queriendo hacer algo para Él, lo hago para mi gloria, porque me Sí. preocupa más como luzco de lo que estoy diciendo. Entonces dije, eso no está bien. Entonces dije yo, no, a ver, ¿cómo te explico? Como que eso, de haber subido eso, me llegó a entender de que todo lo que yo suba a Instagram, como decía, no es de María, es de Jesús, no es mío. ¿Qué me ando preocupando de si luzco bonita, si no, si de pronto se ve algo atrás? O sea, no, estamos dándonos un mensaje que Jesús quiere dar cuando lo da. Y hay veces me pasa que no tengo nada que decir, prendo el celular y digo algo que digo, wow, ¿de dónde salió eso? Y sé que es Jesús, no el que quería decir eso y lo dijo. Entonces, en ese ayuno, ya iba a terminar el ayuno, de hecho lo alargué porque terminaba el domingo de resurrección, pero la semana, ¿no? Ujú. Después dije yo, no, voy a alargarlo esa semanita, simplemente, perdón, antes, sí, terminaba el domingo de resurrección y esa Semana Santa, pues tú no ayunabas en fiesta, pero yo dije, no, lo voy a continuar, vamos a ver Dios qué tiene para mí, pero lo voy a continuar. Y fue un jueves que yo ya había grabado ese video de Eucaristía, yo lo había grabado casi hace 2 meses. Y ahí estaba mi soberbia, mi gloria, que yo decía que salgo fea, no me gusta, no quedé bien. Y duró 2 meses en mis borradores y yo nunca lo subí, que porque no me gustaba cómo me veía. Hasta que tuve ese momento con Carlo, ¿no? Tan bonito de que digamos que Jesús como que me dijo, tú no te quieres humillar y salir mal, pues yo ya lo hice por ti. Como que ya, el trabajo ¿qué más te vas a humillar Sí, si ya claro. te llenó? Entonces yo dije, ay, pues es verdad, ya salí fea, ya hice el oso ahí con ese video, entonces ya, o sea, pues ya que sí saco este que salí, pues no me gustó cómo salí, pero el mensaje está bonito de la Eucaristía, pues yo nunca pensé pues que iba a pasar eso con la cuenta, ni con, no, nunca. Yo simplemente lo subí, pensé que iba a llegar sin mucho a 100 vistas o 200 y ya van 1.000.000. Entonces yo dije, Guau. cuando dejas a Dios, cuando dices como que renuncio a mí mismo, renuncio a lo que yo quiero, a lo que yo, sí, y digo, Jesús, ¿tú quieres que ese video se suba? ¿Tú lo quieres hacer? Dale. Y fue un Ese video que dices que no te gustó, o sea, no sabías, no te había gustado, que se sube por error, es el que ya llegó a 1 millón de vistas. Sí, y gracias a él fue que la cuenta, te digo que de un día para otro, yo tenía 500, 700, algo así, de un día para otro la cuenta tenía 7.000 y yo dije, ¿qué? Con un solo video, yo decía, wow, qué importante es decir, no es mi gloria sino la de Jesús, no ¿Pero quiero, algo decías o qué decía o no? eh, hablaba de la Eucaristía, el video o cuál dices, o Sí, de hablar. el video que querías bajar. Ah, sí, el video que te quería bajar no decía nada, porque era un borrador, yo tenía que poner como o sea, tenía que Okey. escribir. Era como que simplemente yo como reaccionando, pero no me gustaba como lucía, sí. Ya, ya, ya. Y pues claro, pues a raíz de eso, yo dije, bueno, si ya me subí a este tan horrible, ya no va a haber ninguno que le compare. Entonces ya que este de la Eucaristía, y sí, y gracias a ese video fue que locamente, yo había tenido un encuentro, claro, antes de hacer ese video con un protestante, una prima mía, su novio no era protestante, pero yo sabía de la fe católica, que es lo importante que me gusta mucho enfatizar en las redes, y es de que yo era católica, pero conocía solo la iglesia católica, no conocía ninguna otra. Okey. Entonces, muy fácil me podían tumbar, ¿no? Me podían llevar para otra porque yo no conocía las otras ni conocía como las Que no diferencias. tenías ese cimiento de esa apologética de Sí. la fe católica. Sí, no la conocí. Entonces, cuando ella me lleva para donde el papá del novio de ella yo no sabía, él era pastor, y yo voy toda, pues, sin saber nada de ellos. Ellos eran adventistas o son adventistas, y yo pues no sabía nada de ellos, ni siquiera sabía que ellos existían. Yo no sabía nada, eh,
Pero llego yo a esta casa y me dicen, lo primero que me empiezan a decir es la Eucaristía. Y yo lo único que les pude decir es, en mi corazón yo sé que Jesús está ahí. Yo no pude probarles ni milagros eucarísticos, nada, porque yo no conocía, como te digo, no sabía eso de defender mi fe, no lo sabía. Entonces yo no sabía milagros eucarísticos, me hablaron un poco de cositas que las doctrinas son diferentes y Sí. tampoco sabía en qué eran diferentes, ni sabía, y tampoco sabía que la nuestra, yo sabía pues que era fundada por Cristo, pero como tú sabes, ellos también claman que es fundada la de ellos. Entonces como que me confundí y me sentí muy mal porque yo dije, uy, no, no soy capaz de defender mi fe y acá me están evangelizando y yo callada porque no sé qué decir. Entonces yo dije, no, esto no puede pasar. Entonces cuando salí de ahí también, bueno, gracias a Dios, yo, para que los que si quieren también la Biblia, yo me la leí, era noviembre, entonces yo llevaba desde enero hasta noviembre la Biblia con el padre Mike, yo no sé si tú lo conoces, Sí, él no. ¿no? Él tiene Biblia en un año, 365 días, la Biblia entera, la lees con él en un podcast, y yo ya iba en noviembre, entonces yo ya estaba terminando, ya habíamos leído bastante, solo faltaban pedacitos del perdón, del Nuevo Testamento, pero los evangelios, todo ya estaba cubierto, pero en inglés, entonces era un poco difícil porque que yo decía, bueno, y en inglés español, me traba un poquito como para explicarles a ellos, entonces no tenía como que te diga la cita y todo, no, no lo sabía. Entonces, cuando me salí de allá, gracias a Dios hicieron como un contexto de Biblia y vieron que sí sabía más Biblia que ellos, pero eso no probaba nada. Solo probaba pues que sabía más de la Biblia, pero no que la mía era la verdad y la de ellos no. Entonces cuando salí de esa casa también me puse a pensar qué es la diferencia, la más grande diferencia que tenemos ellos conmigo, ¿no? Para yo mostrarles y traerlos a la católica, porque ellos me dijeron, no, te vamos a evangelizar, y yo no, yo a ustedes. Entonces yo dije, bueno, tengo que ver cómo lo voy a lograr, sí, traerlos a la católica. Y me puse a ver y me di cuenta que la diferencia más grande de todas las que hay, ¿no? Es esa, la Eucaristía, de La todo lo Eucaristía es el punto culmen de esas diferencias, sí, de todas, porque yo sé que hay varias que ya gracias a sin Dios mencionar, pues, nuestra fe y veneración a la Santísima Virgen María. sí, sí, que ellos creen que la adoramos, que fue una de las cosas que a mí me dijeron y yo les decía, no, no la adoramos, pero no tampoco sabía explicarlo, ahorita ya sé explicarlo, pero ahí es que yo me doy cuenta, digo, la Eucaristía es el problema, ¿no? Entre los hermanos separados y nosotros, es que nosotros tenemos a Jesús, ellos no. Ahora, ¿cómo lo voy a contar a todo el mundo? Porque yo quería gritárselo a todo el mundo cuando me di cuenta de Ujú. que teníamos la Eucaristía solo nosotros, yo dije, no, hay que contarle a todo el mundo para que venga a buscar a Jesús. Y ese día había una misa en la universidad, yo fui a la misa, estaba en ayuno, como te conté, de miércoles, que yo hago ayuno miércoles y viernes, aparte pues de cuando no hago 40, y llegué a mi oficina, eso fue en mi oficina del periódico, y dije, bueno, que entonces yo empecé a hablar, hice el video varias veces de que nosotros fuimos creados en el año 33, ustedes 1500, pero nada salía, como que nada Sí, salía. sí, sí. Yo dije, no, no sé qué más, hasta que dije, pero yo acabo de recibir la Eucaristía y es lo que me tiene tan feliz, entonces puedo hablar de eso. Y el video se hizo, y como te dije, duró 2 meses guardado, y fue gracias a esta ocurrencia con Carla Cutis que dije yo: "No, tiene que salir el video, o sea, tiene que salir porque, ¿qué voy a estar guardándolo yo ahí si ya Dios me dio como esa chispita en el momento? Tengo que aprovecharla ahí", que Sí, yo quería claro. volverlo a grabar, pero hay cosas como el Espíritu Santo llega para una cosa una vez, ¿no? O sea, hay videos que tú no puedes recrear, o yo no sé, como cosas que tú no puedes recrear, que es el Espíritu Santo el que habló en ti en el momento fue el Espíritu Santo. Entonces yo decía, ¿cómo voy a recrear eso? Es que Ujú. ni copiándolo. Entonces, así fue que la cuenta, pues, llegó a donde llegó y ya los otros, pues, le han ayudado, ¿no? Pero la cuenta llegó gracias, pues, a ese video de la Eucaristía. Así. Y ese video de la Eucaristía, ¿cuántas vistas ha tenido? O sea, ¿qué respuestas positivas has leído en ese video de la Eucaristía? Porque pues hablas de ese amor de la Eucaristía, hablas de que es nuestra fe. Sí, pues bueno, él ahorita tiene ya 1.000.000, hasta ayer que miré o antier, que era Corpus Christi, tenía 1.000.000. Pues bueno, respuestas, como había dicho, más respuestas negativas que positivas, pero las positivas, pues negativas me refiero en el sentido de que mucha gente todavía no lo cree o dice era simbólico, en fin, pero gracias a Dios
positivas han sido muy lindas, porque hay mucha gente que ha dicho como, hasta por el privado me han dicho como, gracias por defender nuestra fe. Otros han dicho, esta es la piedra con la que muchos tropiezan, pero es todo, ¿no? Otros han Sí, claro. hablado ay, ¿cómo es que ya no me acuerdo? Bueno, hay Sí, o muchos sea, muy lindos totalmente de hablando acuerdo. de que o sea, de que qué lindo que tengamos a Jesús, ¿no? Y de lo que Él hizo por nosotros, que fue quedarse ahí. Entonces, yo creo que las respuestas han sido muy positivas. De hecho, Telefamilia, Ujú. me contactó para que les hiciera, ellos querían pasar ese video en Telefamilia y no se podía, pues porque sabes que es vertical y necesitaban horizontal. Entonces hice el video, hice un video, bueno, traté de mimicar lo que hice en ese video, ¿no? Como replicar para ellos lo subieron en su canal y Eh, muchos, ¿cuál programa es? Perdón. Telefamilia. Telefamilia. Ah, ok. Creo que está en Colombia y Venezuela y les gustó mucho. A varias personas decían como que gracias por hablar con la Biblia, porque no solamente, porque yo sé que mucha gente dice, Jesús está en la Eucaristía, como me lo decían a mí, pero ya, yo no lo entiendo bíblico porque no me lo han explicado. Y ya cuando el padre Ya ves Mike, que es bíblico. sí, el padre Mike dio una charla y la charla justo se llamaba La hora que cambiará tu vida. Y yo dije, y tenía 2 millones de vistas esa charla. Y yo dije, ve, la voy a ver porque es en inglés, sí, pero yo la escuché. Y de hecho, la misma manera de la que yo expuse, y repitió otra vez, eso lo decía, eso lo dijo el padre Mike. Entonces yo dije, ay, ¿cómo hacemos para que este video les llegue a todos los que hablan español? Porque no lo puedo enviar a mi familia ni a nadie porque hablan inglés, ¿ve? Porque está en inglés y ellos hablan español. Entonces dije, ¿cómo hago? Y pensé en traducirlo, pero salió ese pequeñito video de lo que él hablaba, le dio ese retiro a unos jóvenes. Entonces hablaba muy lindo de cómo los jóvenes, como nosotros como seres humanos necesitamos ese contacto físico, no podemos estar con un Jesús de palabra o de Biblia y de palabra como muerta, sino palabra viva, que es ese contacto con Jesús Eucaristía, que es contacto con Jesús verdadero. Entonces, él hablaba muy bonito porque él tiene una manera de hablar muy bonita a los jóvenes, como que te llega. Usted es como un speaker de esos que te llegan y lloró cuando contó una de las anécdotas. No sé, y me llegó demasiado el video Ujú. y desde ahí empezó como eso de la Eucaristía tan fuerte. No, qué impresionante cómo que nuestros seguidores, la gente que está viendo este gran testimonio que nos estás dando, que sepan que la Eucaristía mueve, que los sacrificios, el ayuno, todo nos va acercando a Dios, nos incrementa nuestra fe y que la juventud también de tu edad vea que el estar con Dios te da vida, te da alegría. O sea, yo veo en ti una mujer alegre, una mujer que busca a Dios, que busca y que tiene esa sonrisa de que tiene ese amor en su corazón de Cristo y de Cristo Eucaristía. Eh, ¿Cómo tú llevas esa alegría, ese amor de Dios a tu escuela, a tu trabajo? Ahorita comentaste que estás en un periódico trabajando, o sea, ¿cómo haces para que ese testimonio eh, vaya hacia los demás? En algún momento San Francisco, estando con sus hermanos, daban vuelta a la plaza Ah, sí. y decía, ¿cuándo vamos a evangelizar? Y Francisco, ya lo estamos haciendo. ¿Cómo le haces tú también en ese testimonio en tu vida diaria? Bueno, San Francisco es mi santo favorito, desde chiquita lo he tenido, así que gracias por traerlo. Pues yo creo que hay veces, como dice el padre, hay veces es difícil con palabras hablarle tú, o sea, tú llegar al salón, vea, te voy a hablar de Jesús, o sea, es un poco anticuado, por decirlo así, en el sentido de que puede ser escandalítico, y Sí, uno se tiene que guardar también de los escándalos. La Biblia dice que tú no debes ser forma de escándalo para los demás y también escándalo de fe, porque si yo llego a gritarles a todo el mundo a Jesucristo, pues se van a asustar, ¿no? No es un testimonio de amor, sino como de, sí, como de de obligación. imposición. Eso, de imposición, sí. Entonces Jesús siempre dijo, o sea, si no te escuchan, sacúdete las sandalias para que no veas que te quedas nada con ellos y tú simplemente te vas, no tienes que poner tus creencias. Sí, claro. Pero encontré la manera y es de usar,
si tú no puedes, o sea, con las acciones también, como dices tú, la alegría, siempre estar para ayudar, por ejemplo, si en el bus pasa que creo que también importante llevar como cosas de Jesús, por ejemplo, esta blusa que dice Jesús, Jesus, I trust in you, Jesús en ti confío, cada que la llevo, siempre que trato de ponérmela una vez a la semana con otra que tengo, y otra de la Virgen, tengo tres, y creo que mi mamá de hecho me decía, Manu, solo las usas, parece que no tuvieras más. Y yo le dije, es que tengo que usarlas, porque esa es la manera de yo hablar de Jesús sin hablar. Sí, Entonces, si alguien me ve, va a decir, ay, esta niña es cristiana o pues esta niña cree en Jesús y tanto que se lo va a poner, porque yo le decía, mira, hay gente que va a la universidad con calaveras y cosas, entonces yo, ¿por qué no puedo? O sea, porque me va a dar pena a mí ponerme una blusa de Jesús o de sí, hablar. claro. Entonces yo dije, esa es una manera. Hablar sin hablar de Jesús. Sí, es una manera de la que me gusta evangelizar mucho y muchos me preguntan. De hecho, un muchacho creo que me dijo hace ya tiempo, me veía siempre usar las blusas, ¿no? Todo de Jesús, y me decía, la alegría que te veo en ti no había visto en ningún otro joven. O como ese amor con lo que haces las cosas. Y yo le dije, sí, es que es Jesús Eucaristía. Y él era católico, pero sus padres, ¿no? Él, de hecho, no iba a misa, así como yo antes, ¿no? Íbamos por Sí. ir y le hablé un poquito y me dijo que le encanta conocer este Jesús. Y creo que ahí, no me acuerdo qué santo, que dice que le iban a hablar, cómo evangelizar, cómo van a evangelizar a estas partes donde no hay comida. Y creo, no sé si fue un santo o quién la historia, el punto es de que le dicen a él como que me puedes dar, él le empieza a hablar de Jesús a la persona que estaba necesitada y la persona le dice, no, espérate, tengo hambre. Entonces, el último pancito que tenía se lo dio. Entonces, él le va a volver a decir, no, mira que Jesús, él le dice, no, 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 tengo sed. Entonces, él le da, lo último que tenía en su cosita de agua, se lo da a él. Y él lo mira y le dice, ahora sí quiero saber de ese Jesús que te hizo darme tu último pedazo de comida y tu último pedazo de bebida, tu última bebida. Entonces, es lindo de que no solamente es hablar de Jesús, sino como darlo. Y también tengo unas Crocs también que les coloqué los piecitos. En vez, iba a poner mi nombre y después dije, yo, ¿por qué voy a poner mi nombre? Otra vez vamos con yo, sino Jesús. Entonces puse Jesús con letricas, Jesús dice, y en la otra yo decía, ¿y será que dejo la otra limpia? Y yo dije, no, voy a poner a María. Entonces puse Jesús y María y de hecho las llevo en la calle y la gente también puede leerlos. Así estén mirando el piso, estén tristes, pues van a leer Jesús y María. Entonces, Jesús María. sí, es otra manera de evangelizar y de hecho tengo derecha María porque María fue el primer paso y el segunda izquierda no, Jesús. Entonces es como que piso primero derecha, después izquierda y María me lleva a Jesús, no sé. Entonces me gusta mucho evangelizar de esta manera porque también en el bus, por ejemplo, haciendo el rosario, hay veces al principio considero que me daba pena, yo decía, no, van a decir Sacabas que tu rosario y en el bus. y lo Ah, rezaba. qué lindo. Y me compré este que lo cargas tú, no lo pones, Sí, entonces en sí. cualquier momento, tú lo sacas y rezas. Entonces rezaba el rosario y mucha gente sí se me paraba, o sea, porque acá en Nueva York son más, o sea, en países hispanos yo creo que son más abiertos a la fe, acá Sí. es más difícil, o si más que todo cristianos, si tú ves, pero católicos es muy, bueno, para mí ha sido muy difícil encontrarlos, no digo que no hay, pero se me ha hecho difícil. Y la gente que me ve con el rosario simplemente se para y se va o me miran raro y digo yo, bueno, Señor, oro por ellos también, o cuando estoy en el bus y veo gente entrando triste, o no sé, que tú la ves como que está mal, Sí. y ahí mismo sacaba mi rosario y se voy a hacer esta escena por él, por ella, si no lo conozca, y le decía, mamita María, cuando se baje el bus, dale tú un abrazo y llévalo a Jesús. Y siempre hacía la misma oración, entonces también con el rosario en mano, y cuando, por ejemplo, te subes al bus y está muy ocupado, era muy lindo porque me tocaba a veces alzar la mano, ¿no? Tenerme, y decía, no, todo el mundo va a ver pues ahí el rosario, y decía, bueno, pues que lo vean, igual con la cadenita de la consagración de la Virgen María, de la Milagrosa, entonces son cositas que tú cargas, como decía alguien, tampoco es cargarlas con el sentido de que, o sea, si vamos a dar mal ejemplo, no lo hagamos, ¿no? Si voy a Sí. cargar la cadena y voy a actuar mal, Si no dar mal ejemplo, no van a gloriarnos nosotros mismos, sino darle todo el crédito a nuestro Señor. sí, de hecho sí, entonces es una manera de la que evangelizo y también en cuando me preguntan como qué hago, digámoslo así, que la verdad, y a mucha gente no me lo cree, pero la verdad, pues yo lo que hago siempre es estar con Jesús y no soy de salir mucho, o en el sentido de que salir pues eh, a fiestas o así, no, nunca me ha gustado y prefiero siempre no estar
sí, o sea, sí, obviamente me veo una película, he sido Sí, siempre claro. muy, muy novelera en Colombia, las novelas son una cosa esencial. Entonces, yo era muy novelera con mi abuela, pero también hacía el rosario con ella. Y de hecho, La Rosa de Guadalupe ya me dijeron que no era católica, no sabía pues que el show no era Sí, católico. no, o sea, si te llegan a decir de que ve la rosa, no la veas, desgraciadamente aquí en México lo toman como un producto, no le dan ese amor y esa veneración a la Virgen de Guadalupe Ujú, y no pasan testimonios o acontecimientos que veas que sí son de fe. O sea, son ujú, cosas totalmente fuera de esa fe católica que tenemos. es cierto. Desgraciadamente, la gente que no es católica y ve la Rosa de Guadalupe que se transmite aquí en México, piensa que los Ujú, católicos pensamos así y no es cierto. O sea, para que quede claro, o sea, y han dicho muchos padres aquí en México que no es una serie católica, pero pues toman, porque hacen, o sea, no lo hacen como si fuera la fe, como, hacen como si fuera un acontecimiento mágico, ujú, sí. mágico que pues va en contra de nuestras creencias. Sí, y también que todo, porque cuando me la vi, claro, yo me vine a dar cuenta que, hace como un mes me vine a dar cuenta que no era católica, pero la dejé de ver, yo me la veía mucho en Colombia, y claro, tú esperas que la rosa, entonces no llega la rosa, entonces la Virgen no te escuchó. O Sí, también que cuando tú pides, todo se te va a dar. Es como, sí, como dices tú, una varita mágica que tú pides y entonces llegó, pides, llegó y sí, así no es la fe. La fe no es tanto te pido y tú me das, sino yo creo que tú me vas a dar lo que tú crees sí, o sea, necesario. Cristo nos dice, pide y se les dará. El que pida con fe, se les dará. Pero también, ¿qué pedimos nosotros? O sea, Eso. ¿qué es lo que pedimos? O sea, Dios no nos va a mandar algo que nos vaya a alejar de Él y nos vaya a alejar de la santidad. O sea, Él nos conoce más que nosotros mismos y nos va a dar, si te lo va a conceder, si tú le pides algo, seguro te lo va a conceder si esto te lleva a la santidad y si es su voluntad. Si no es Ujú. su voluntad, es que te tiene algo mejor. Sí, así es. Esa es la enseñanza de Misión Ruano. Es la divina, en la divina voluntad todo se pide. Señor, Exacto. así como Jesús, ¿no? Jesús le dijo, Jesús no quería pasar por la pasión, no le dice, Padre, pasa de mí esta copa. Él tenía miedo, Ajá. ¿no? Pero él dice, hágase tu voluntad. Y pues claro, la voluntad de Dios era que la pasara para que pudiéramos ser salvados. Y asimismo que nuestra oración sea, te pido esto, pero si es tu voluntad. Hay veces lo que uno cree que es bueno para uno o que uno lo necesita, no es lo que uno necesita. Entonces, como, sí, Dios sabe lo que está haciendo y sabe por qué lo hace. Sí, o sea, todo es por algo, todo tiene. Y en tu trabajo en el periódico, ¿ves noticias sociales? O sea, no es nada ligado a la fe. He intentado traerla varias veces porque mi jefe, él sabe que yo soy católica full, eh, y sabe pues que tengo una página y le he dicho que sí puedo traer ciertas cosas y me dice que cuidado porque pues sabes, la religión y la política, que no es bueno mencionarla, pero Sí, em, claro. todavía hay un club católico en la universidad que apenas me enteré hace poco, entonces le dije que quería como por lo menos mencionar que hay un club católico, que no iba a decir nada, que todos se fueran para allá, ni que fueran católicos, solamente quería decir que O sea, existía. la noticia y ya. Sí, y me dijo que si era solo la noticia, que estaba bien, pero se dificulta mucho, y me da mucha tristeza, porque Sí, cuando, ¿sabes? Cuando hicieron esos Grammys, hace poco, que creo, no, yo de nombres, cantantes, yo sé de canciones, pero de nombres no, había uno, y bueno, mejor no digo el nombre para tampoco juzgarlo, y no lo quiero juzgar, solo quiero decir que cuando vi que lo mostraron a él, ¿no? Y hizo como un pequeño ritual satánico en la celebración fue acá, y dije yo, wow, ok. cómo, ay, yo no me acuerdo el nombre. El punto es de que el cantante no hizo esto de que se vistió el demonio y todo era pues así súper feo. Y decía yo, pero ¿cómo pueden sacar esto en el periódico y eso no es problema? Sí, Pero no, o sea, como lo siempre me han dicho en pláticas con diferentes sacerdotes que he ido,
que el bien siempre es más, pero no vende. En Ujú. los medios de comunicación no vende el bien. Sí. Desgraciadamente, pues toda la nota roja, todo lo que tenga que ver con valores anticristianos es lo que está en la nota, Ujú. pero lo bueno, somos más, que no nos agüitemos, que no se nos venga el mundo encima si no vemos ese amor en los medios, Sí. porque Dios, eh, Dios está con nosotros, somos más los buenos que los malos, hay que pagar el bien, mal con bien. Ujú. Y aquí en Monterrey hay un periódico, o sea, el de los más famosos, pues, hace 15, 20 años había una sección de vida donde hablaba, incluso llegó a publicar un posible milagro eucarístico que en Monterrey, pero tanta poca difusión tenía esa sección de vida que hablaba de valores, que hablaba de, pues, de fe, tanta, tan poca audiencia que Ujú. con el pasar del tiempo ya se volvió nada más 2 hojas dentro de la sección de espectáculos. Cómo l lo que esa motivación que nosotros tenemos para, pues, para difundir la verdad, pues, cómo se va reduciendo. Y lo veo, y veo que, en tu caso, pues, también, cómo le dices a tu jefe: "Oye, puedo poner esto, puedo poner lo otro", algo que tal vez que no hable de cristianismo, que hable de valores al menos. Ujú. Sí, no, es muy difícil, poner a Jesús en los medios, y hasta le decía yo, no me acuerdo con quién hablaba, y le decía: "Es increíble que tú ves algo, no sé, por ejemplo, castidad, o hombre y mujer, y Sí. digas tú: 'Qué lindo'", cuando, o sea, como guau, como que uno se sorprenda con eso, cuando eso no se debería sorprender de verlo, porque debería ser tan común que no nos debe sorprender. Entonces, Ajá. es como que, guau, ¿y llevan castidad? ¿Qué? O sea, es como que, pues sí, o sea, es como algo muy triste, ¿no? Que se haya perdido como la moral, en el sentido de que, y la entran poco a poco, porque no entran de frente como que somos anticristianos, somos ante Dios, sino Sí, que sí, sí. entran con que primero tú, el amor a ti mismo, y todo es lindo, y llega a pasar a cosas que tú ni siquiera, pues, esperas. Sí, no, o sea, son cosas que ni esperas, porque ahorita, pues sí, los valores, como tú dices, el defender la familia, el defender a los niños por nacer, cómo se ha venido, pues, quitando de la sociedad, cómo esos acontecimientos contrarios a lo que digo son los que están vendiendo ahorita en los medios. Sí, 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 es muy triste. Yo creo que, hay que ser, no sé, como diría alguien, rebelde contra ello y ir contracorriente así. Sí, claro, y esos ayunos que tú haces, que pues, la gente que está dentro de esa comunidad rúa intenta hacer, Mm, pues es lo que motiva, o sea, y ve Dios, bueno, para poder quitar todo eso, como la Virgen en Fátima le dijo, hay que rezar por los pobres pecadores. ajá, sí, 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 la frase que dice: "Muchos mueren porque muchos caen al infierno porque nadie reza por ellos". Eso es súper, Exacto. guau, es como, ay, no sé, es muy triste porque uno, o sea, yo digo que si yo estuviera a punto de caer al infierno y sabría que hay muchos que pueden orar por mí y simplemente están en sus redes, están jugando, están durmiendo, yo diría, o sea, ¿por qué no rezan por mí? Estoy a punto de caer en el infierno y no lo hacemos. Entonces Sí, es como claro. ese llamado. Dios, y rezar por las almas del purgatorio, Mm, para que lleguen sí, a la plenitud, sí. todas esas oraciones. Oye, y bueno, hablando ya hablamos así de fe, creo que quedó tantito, ya no supimos, Dios te ha permitido, le prometiste no tener novio hasta los 18, ¿Dios te ha permitido tener una relación Pues, eh, o estás ofreciendo ese, ese momento de que te traiga tu San José, como te dijo
el padre? Sí, pues en el sentido, bueno, yo le ofrecí hasta los 18, ¿no? Entonces hasta ahí supuestamente se acababa esto, ¿no? Y le dije a Jesús, ahora ya me voy a preparar y manda así a mi San José cuando tú lo creas posible, pero era más como un querer, bueno, en ese entonces, ¿no? Era más como querer que llegara y decía, es que no me siento completa, porque he escuchado también muchas mujeres que me dicen, es que no me siento completa porque no tengo a Claro, ese chico, ¿no? Al chico de mis sueños. Y Jesús me enseñó que, como dices tú, o sea, Jesús te completa y ya tú subes con alguien al cielo y me fue enseñando. Claro que ahorita no tengo novio, pero Jesús me ha estado, por decir, preparando. Y gracias a Dios, creo que fue el tercer ayuno que hice. Yo lo iba a hacer por mí, o no tanto por mí, sino como por mi sanación y liberación todavía, y para que me diera virtudes que me faltan, pecados que todavía no dejo, pero sentí, y no tanto sentí, sino que quise, por decir, hacer ese ayuno por el futuro esposo. Entonces, lo hice por él, que todavía no lo conozco. sí, pero ahí está, y siempre me han dicho también a mí, o sea, pide por esa persona que vas a conocer, o sea, pide por tu futura esposa, por tu futuro esposo, aun y cuando no lo conozcas, Sí, para porque que Dios te lo conserve y te dé ese privilegio de que o sea, que se encuentren con el sí, porque favor mi de amiga Dios. me dice: "Oras por él, te va a llegar ya", y yo: "No, es que yo no oro para que llegue, sino para que Dios lo prepare a él mientras me prepara a mí, para que cuando nos encontramos no sea como un choque de que tú no has sanado, yo tampoco, estamos en los mismos pecados, ¿qué vamos a hacer los 2? Herirnos". Entonces es Sí, como sí, entonces sí estoy en oración, por él, en ayuno sí te también. sientes que Dios te está llamando a esa vocación del matrimonio. Sí, cuando entré a Misión Rúa, de hecho, como que me arrasó todo el sentimiento, y a veces llega uno como en el sentimiento que uno dice: "Lo doy todo por Dios", mejor dicho, que me maten por Dios, y me llegó eso, y dije: "Yo creo que yo me voy es de monja, yo creo que el Señor me está llamando es que me vaya de monja". Ujú. Y le pregunté al Señor en mi segundo ayuno, fue un ayuno de vocación, le dije: "Señor, este segundo, bueno, el primero ya me sanaste, me llevaste a ti, pero en este quiero, pues este es mi querer, tú verás, pero mi querer es de que tú me muestres mi vocación, porque yo, si me voy de monja, pues me tengo que empezar a preparar, y si me voy a casar, pues me tengo que preparar. Entonces tienes que mostrarme para yo saber cómo me preparo". Em, y le decía que me mostrara, ¿no? Y en una noche de adoración acá en el grupo, que todos los días entro, ¿no? A intercesión todavía entro, Jesús en mi corazón, no sé exactamente, pues no me dijo, por decir, que la persona con la que yo iba a estar, o con la que yo iba a ir al cielo, pues por decir, iba a alabarlo a él o algo así, en otras palabras. Y yo quedé como, guau, porque yo en ese momento estaba de Guau, rodillas y le dije: Dios, yo me voy o sea, porque para mí era un sacrificio. Digamos que yo sé que la vocación tiene que ser que tú ames y te sientas llamado. Yo no me sentía llamada a ser monja, de hecho, pero quería, como por o sea, ofrecerles. querías ofrecerte. Sí, y lo quería, pero Jesús como que, no, como que me dijo yo escuché eso en mi corazón y dije: "Bueno, entonces voy a orar por él, por mi futuro esposo, sí, de hecho, no, me voy a ir de monja". Y empecé a orar por él, y de hecho en el grupo, todo el mundo decía que yo me iba a ir de monja, porque claro, era la que nunca me iba, siempre estaba ahí hasta la hora que fuera y rezando. Y me decían: "Manu, tú te vas", y de hecho muchos me han escrito también: "Ah, tú te vas a ir de monja". Y siempre contesto que en ese segundo ayuno él me mostró eso. En el tercero entonces lo hice por él, y con una treintena de oración, que es muy bonita, que hay para él, para ella, va a ser para él y él para ella, yo la hice para él. Entonces Okey. los últimos 30 días, o sea, los primeros 10 días los hice como para salirme del mundo y entrar, ¿no? Y los últimos 30 días del ayuno hice esa treintena, cada día sea así el ayuno y pues la oración. Es muy bonita porque no pide la oración como que tráemelo, sino que dice, cada día le pide una virtud diferente para tu futuro esposo. Es muy bonita. Ujú. Le pides la virtud de tal santo, de este santo, y haces un Padre Nuestro, una Ave María y un Gloria. Entonces dice así los 30 días, y después sigo en San José, es por él, treintenas por él, orando, no tanto para que llegue, ni para que llegue pues hoy o mañana, sino para, como dices, ¿no? Para que Dios, así como me está llevando a mí a conocerlo a él, que asimismo él esté caminando Él hacia esté caminando mí. hacia él. Sí. Sí, no, pues muchísimas gracias por tu testimonio. Ya para concluir esta bonita plática, gracias Ujú, por gracias. aceptar. Te quería preguntar, ¿cuáles son esas dos citas bíblicas que más te gustan o que más te
han llenado y por qué? Ok, la primera, yo creo que las mencioné las dos. De hecho, la primera es Lucas 1:37, para Dios no hay nada imposible. Y más que eso, más la promesa de Dios es a quién se la hace, y es a la Virgen María. Entonces, es muy, como que me toca mucho el corazón, porque es cuando María le pregunta cómo será esto, ¿no? Y la respuesta de Dios a través del ángel es, para Dios no hay nada imposible. Es como, entonces, en todo lo que me pase, en todo lo que yo siento, todo, yo miro arriba y digo, pues para Dios nada imposible, ¿de qué me Exacto. preocupo? ¿De qué? Y la otra es Romanos 8:28 que dice, todo pasa para el bien de los que aman a Dios. Y esa es otra que me sirve, yo creo que diariamente, y no solo para mí, sino cuando personas me escriben, Manu, me está pasando esto, y no sé qué hacer, qué hago, y será que esto, o sea, ya esto pues como dice, me dañó tal plan y este plan y se me dañó y ahorita qué hago, y le digo, mira, te voy a contestar con una respuesta y es bíblica, nada más, que yo de tu vida no sé, solo Dios sabe qué está haciendo contigo, Sí. pero te contesto que todo pasa para el bien de los que aman a Dios. Tú amas a Dios y me dicen, sí, sí, yo amo a Dios. Y yo, bueno, entonces tienes que aceptar, ¿no? Y lo que hablábamos, la divina voluntad. Por ejemplo, tú le puedes pedir a Dios, yo quiero que mi mamá se sane y no se muera. Pues ella se puede morir, pues mi mamá está viva, ¿no? Asegurando, Sí, sí. pero Sí, o eso sea, estás diciendo es una cosa hipotética de alguien. hipotético, sí. Entonces digo yo, no, pues si mi mamá, hay gente, ¿no? Que le pide esto a Dios y cuando no se da, claro, caen en de pronto pensar que de pronto o Dios no les escuchó o no les quiso acercar, o pues no les quiso como cumplir el deseo. Y hay veces pienso en esa cita bíblica. Todo pasa para el bien de los que aman a Dios. Tú no sabes por qué ella tenía que partir en ese momento, en el Todos pasa. camino, o tú por qué necesitabas que ella se fuera, quién sabe cuál era el propósito de Dios. Y hay veces no te darás cuenta hasta mucho tiempo o hasta que llegues al cielo. Sí, Dios tiene su voluntad. Como dices, esas dos citas bíblicas también me gustan mucho porque nos dice de cómo Dios, para Dios nada es imposible y Sí. todo pasa bueno a los que aman a Dios. Me vino a la mente, ahora que dijiste ese de que pues, si fallece alguien querido, Ujú. en la película del Santo Padre Pío, fallece una de sus hijas espirituales Guau. y llorando el Padre Pío le dice, es que no me dijiste, porque el Santo Padre Pío tenía ese don Ujú. de arrebatarle almas al Señor y que no murieran. Ay, Eh, y en la película menciona guau. llorando el Padre Pío por esa hija espiritual que se le fue, que falleció, es que no me avisaste, porque sabes que si hubieras sabido, si me hubieras avisado, sabías que te iba a quitar. O Ay, sea, cómo Dios sabe lo que hace Dios siempre. eh, y que todo es su voluntad y hay que aceptar su voluntad. sí, eso es lo difícil. Ahí Es es totalmente, es esa totalmente lo parte difícil. complicada, pero sí, es que hay que aceptarla porque si es mismo Jesús la aceptó, nosotros, ¿quiénes? Sí, o sea, si Jesús aceptó la voluntad del Padre, nosotros también debemos de aceptar esa voluntad del Padre. Y pues bueno, muchísimas gracias por este tiempo, Así. gracias por esa alegría, esa juventud alegre que, Mm. que tienes. Sígala en sus redes sociales como Manu de Nazaret. Y hay que difundir más a todas las personas que llevan el Evangelio a sus redes sociales. Manu, pues, muy buenas tardes, muchísimas gracias. No sé si tengas algo más que Sí, decir. gracias, una corrección. Yo creo que, o sea, el nombre es Manu de Nazaret, el username, como lo encuentran, como si lo van a buscar, es Ok, María Santísima y como que el guioncito bajo y guioncito bajo Manu, pero técnicamente con María Santísima aparece porque no hay María Santísima. ok. Ya se los ponemos ahorita. Bien, ahorita va a aparecer aquí abajo en cómo viene exactamente para que la sigan. Pues muchísimas gracias, Manu. Un placer. Muchas gracias. Gracias a ti, bendiciones. Bendiciones, gracias a todos ustedes. Recuerden, esto fue Sábados de Diálogo en Atrévete. Recuerden de
darle like a este video, suscribirse a nuestro canal, darle a la campanita para que pues se den cuenta de cuando subimos más videos. Los recordamos que aquí en Monterrey estamos también todos los jueves a las 8 de la noche a través de redcm.net y 12:30 de AM en su programa Atrévete. Esto fue Sábados de Diálogo. Dios los bendiga.